días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar de choque en pediatría. Yo soy el doctor Ana Hernández y acá de pediatría. Primero vamos a definir lo que es el choque. El shock es un síndrome agudo que se caracteriza por una insuficiencia circulatoria generalizada con perfusión tisular insuficiente para satisfacer la demanda de los órganos y tejidos vitales. Como vemos aquí, es un estado fisiológico de hipoperfusión tisular. Va a tener varias etiologías, ahorita las vamos a ver, y vamos a ver cómo se clasifica. Pero todos llegan a que es un estado fisiológico de hipoperfusión tisular, que va a hacer que se genere un metabolismo anaerobio celular, que mismo va a generar una disfunción celular y por ende va a llevar a una falla orgánica en sus peores... Como su evolución natural, ¿no? Como la evolución natural de la enfermedad de muchas patologías. Igual si no lo tratas es como la secuencia, ¿no? El paciente que tiene una infección, que hace sepsis, que se choca, que hace falla orgánica y al final fallece, ¿no? Si no se atiende. Esa es la... Va a haber falla órgano blanco. Esto es de manera generalizada, ¿no? Va a afectar principalmente a estos tres órganos blancos, lo que es el corazón, al cerebro y a los pulmones. También se puede haber afectado lo que es el hígado, la circulación y a nivel renal. Al fallo de órgano blanco, lo principal que te va a generar cualquier tipo de shock va a ser con una hipotensión. En lo neurológico va a haber con una disminución del Glasgow. En lo ventilatorio te puede generar disnea o taquipnea. Y en lo hepatológico con ictericia, aumento de bilirrubinas y transaminasas. Y en lo circulatorio o en lo hematológico va a cursar con citopenias. Principalmente la que más se va a ver afectado va a ser la trombocitopenia y anemia, o dependiendo, todo esto obviamente dependiendo del tipo de shock que vamos a ver. En lo renal, pacientes al final que presentan oliguria. Ahorita lo vamos a ver. Esto es como a manera general de lo principal que tú vas a ver a un paciente que llega a urgencias, que puedes verlo hipotenso, con disminución del grado, disneico. Vas a ver que trae algún tipo de shock. ¿Cuál es? Todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, eso va a depender de la etiología que lo esté causando. ¿Sí? Ya sea ecovolémico, ya sea carcinogénico, ya sea destructivo. Eso lo vamos a revisar ya con una evaluación. Es un contexto de choque, ¿no? Porque puede haber otras patologías que pueden dar también oliguria, que pueden dar trombocitopenia, o sea, no son exclusivas del choque, ¿no? Y son como datos subjetivos de que puede haber daño a órgano blanco, como dice Alan, ¿no? Que el caso clásico son las rickettsiosis, ¿no? Yo creo que si lo relacionan, o sea, todo esto lo puede presentar una rickettsiosis, ¿no? Y pues pacientes que llegan chocados, ¿no? Pero no es una causa exclusiva, ¿no? Nomás ténganse esa idea. El subjetivo de que ya está viendo órgano daño raro. Matamos la etiología, pues depende del tipo de shock. Debemos pensar en las distintas causas que hay que evaluar. Y nosotros en pediatría el tipo más frecuente de shock es el hipovolémico. ¿Por qué? Pues por pérdidas, como lo hemos visto, ¿no? Pérdidas ya sea por diarrea o por por ende una mala alimentación. Pero cuando menos en pediatría el shock hipovolémico sigue siendo el más frecuente. Ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuáles son las dos principales causas, Javi, en los comités de mortalidad de repente los citan? Neumonía y
Iras y Iras y, ajá, y pues... enfermedad diarreica aguda, ¿no? Ujú. Ha cambiado mucho con la cuestión de del uso, ¿no? Y la extensión del Vidaclor oral, ¿no? A lo mejor en una época que nos tocó a nosotros, ¿no? Cuando no estaba tan extendido esto, pues sí llegaban muchos pacientes pediátricos que pueden llegar a un servicio de urgencias, inclusive no llegar o que fallecían por choque hipovolémico, ¿no? Recordando, como hemos visto en clases previas, que el paciente entre más pequeño es, más dependiente de aporte, tanto de calorías como de glucosa y como de líquidos, ¿no? Entonces es probable que ustedes, si no toman agua 24 horas, no les va a pasar nada, ¿no? Pero un paciente pediátrico pequeño, lactante, recién nacido, probablemente a ese sí le va a pasar algo, ¿no? Si no reponemos esas pérdidas, ¿no? Entonces, causa más frecuente, mandó la única, ¿no? Y con cuestiones de hidratación creo que ha ido cambiando un poquito, ¿no? Si llegan aquí. Viendo los tipos de choque, como ya comentamos, está el hipovolémico, que es el más frecuente, cardiogénico, y el distributivo, que va a abarcar otros tipos de choque, como el choque séptico, el choque neurogénico, el choque anafiláctico, y que ahorita los vamos a... Dentro de los tipos de choque, tenemos al choque hipovolémico. Se te da actúa como una consecuencia de una pérdida absoluta de volumen intravascular, comenta por hemorragias, pérdida de líquidos, iones o un aporte insuficiente, especialmente, como comentó el doctor, especialmente en neonatos o lactantes, o una pérdida relativa por creación de un tercer espacio, como en los grandes quemados, cosa que pues no llega bastante, bueno, si no se ha llegado a llegar aquí en urgencias, y se refiere que para clasificarlo como choque hipovolémico tiene que haber una pérdida de al menos 30% de su volumen total. Como comenté, es el tipo de choque más común en pediatría, y se va a ver afectado, o lo que va a pasar aquí es que va a haber, pues como su patología lo dice, o sea, va a haber una disminución de volumen, por lo cual la precarga va a estar disminuida, la contractibilidad pues va a estar normal o aumentada inicialmente, ¿sí? Esto puede cambiar conforme vaya avanzando el choque hipovolémico, y por ende la poscarga va a estar aumentada, ¿okay? Entonces esto es bien común, esto sí es bastante importante, porque en esto sí es como los vamos a diferenciar, y es la base de la fisiopatología. ¿Por qué? Porque si hay una precarga disminuida, quiere decir que el aporte o lo que le está llegando al corazón es insuficiente, ¿no? Entonces, por ende, va a haber un aumento de la contractibilidad, como comento aquí, puede estar normal o aumentada inicialmente, como un mecanismo compensatorio, por lo cual aumentando la poscarga. Ahí nomás, este es el choque más sencillo, ¿no? Sobre todo cuando realmente tienes la causa específica al momento de la llegada de urgencias, ¿no? Como las enfermedades diarreicas, un paciente que tiene vómitos, que no ha tenido buena ingesta de líquidos y que la familiar te lo dice, ¿no? Te lo menciona. También una parte importante es saber interrogar bien para poder obtener estos datos, ¿no? A lo mejor en pacientes pequeños no puedes tener mucha certeza, ¿no? Pero creo que ya lo hemos visto casos previos, ¿no? Si el paciente o la mamá te dice que no le ha cambiado un pañal en 24 horas, ¿no? No ha orinado absolutamente nada, pues son datos que te hablan indirectamente de que hay una disminución del gasto cardíaco, ¿no? O ya lo que estén pidiendo que el paciente orine, ¿no? Siempre y cuando pues tenga relación directa con esto. Ahora, lo de la creación de tercer espacio es importante, ¿no? Porque esto nos hablan... Cuando hablamos de un choque hipovolémico, nos habla de una hipovolemia real, ¿no? O cómo está el estado de nuestro intravascular. Hay patologías, inclusive los casos de sepsis, lo llegan a ver en estos casos también de rickettsiosis, cuando hay algún daño a nivel vascular, puede ser una vasculitis o algún daño de glucocálix que le llamamos nosotros en pacientes sépticos, que lo que te van a generar es que ese líquido no se quede a nivel intravascular y se va a generar una fuga, ¿no? Al tercer espacio. Eso va a generar que tengas un paciente que puede estar edematizado, que ya le pasaste una carguita, dos carguitas, tres carguitas, y aún así puede estar chocado y puede estar con una hipovolemia
Pues una hipovolemia real, ¿no? Porque la cuestión aquí puede ser que no tenga nada que ver de que no le estás pasando líquidos, ¿no? Sino que ese líquido no está en el lugar donde quieres que esté. Entonces no se queden con la idea, digo, ojalá fuera tan sencillo y explicarles, decir, pues sí, un paciente que tiene poquito líquido, le pones muchos líquidos y ya. Que son como los trastornos del sodio, que de repente que ya empiezan a escarbar otras patologías y dices, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, no nomás como que bajo el sodio y le pongo sodio, ¿no? Ya cuando el jefe les empieza a explicar otras cosas, empiezan a entender, mira, este paciente quizá tiene exceso de agua, ¿no? Y no es tanto que le falte sodio. Aquí en los pacientes con choque pasa mucho esa situación, ¿no? Los crán quemados es un ejemplo, ¿no? O la pancreatitis también, ¿no? Donde a veces pasan mucho volumen y a pesar de que le pasan mucho volumen, ese volumen se va a estar jugando a otro lado, ¿no? Entonces aquí es jugar mucho con esa situación, ¿no? El estado en tu paciente puede tener la mejor perfusión posible, pero sin llevarlo a un edema secundario que te va a generar otros problemas aparte. Lo más común para mantener el gasto cardíaco, sobre todo en pacientes lactantes, ¿no? O pacientes pequeños, es aumentar la frecuencia cardíaca. Si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco se compone de frecuencia cardíaca por volumen latido. En este caso yo voy a tener un volumen latido probablemente bajo porque tengo una hipovolemia, ¿no? Tengo un volumen bajo. Entonces lo que va a hacer el paciente es va a tratar de contraer más el corazón, tener una frecuencia más elevada para compensar de manera inicial. Aparte que es una cavidad cardíaca con poca capacidad, ¿no? Es raro que el adulto responda así. Si nosotros vemos un lactante con 180 de cardíaca que venía chocado, pues no, creo que es algo esperable, ¿no? A lo mejor ya un adulto de manera inicial también puede hacer esa respuesta compensatoria con taquicardia, pero es más común en los niños pequeños, ¿no? Y todo lo demás pues es una consecuencia de las vías de compensación que son agotables, ¿no? O sea, un lactante que te llegue taquicárdico no es como que siempre va a estar taquicárdico, va a haber un punto donde si no lo tratas, pues va a empezar a haber otros signos, ¿no? Que igual ahorita va a explicar Alan. Y el 30% es más o menos como lo que te explican en el ATLS, ¿no? Cuando ya empieza a ver ahí datos de hipotensión, oliguria, quizá, ya como haberse marcado la hipovolemia. Hay que ver las causas del shock hipovolémico, pues como comentábamos, se producida por una pérdida de líquidos o electrolitos. Las más comunes pues, son vómitos y diarrea, un paciente con poliuria, sudoración excesiva, producido por alguna hemorragia, ya sea, esto lo vamos a ver pues, en pacientes politraumatizados, postoperados de cirugía o con alguna cirugía, o un sangrado gastrointestinal, no es muy común en pediatría. Y como comentó el doctor, o sea, producido por el tercer espacio, que es una pérdida de las proteínas, que se dan pacientes con quemaduras o pacientes en gran quemadura. O producido por aportes insuficientes. Una causa que comentaban en el PALS era una hipogalactia en neonatos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que ver en estos pacientes? Pues ver las pérdidas y las entradas que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, como comenta el doctor, o sea, pues esto sí es más preguntable, lo puedes ver más en el interrogatorio indirecto con la madre, pues tanto con, son razones un poco más difíciles para la madre. Reduzca de manera sencilla, ¿no? O hay poco aporte, hay mucha pérdida, o se está jugando. Pues hay que investigar qué tipo de láctea será con poca producción de la mamá, de leche. Supongo, ¿no? Ajá, sí. Suena muy rimbombante. Pero yo creo que o sea, esa parte insuficiente. Vamos a ver los signos, pero igual es importante, ¿no? Esa parte de, se nos olvida a veces, ¿no? Las técnicas de lactancia materna, igual cuando veamos temas de neonatos, pues ahí van a ver, ¿no? Cuánto tiempo en teoría se tiene que esperar el bebé. Y ustedes como pediatras tienen que saber también que la producción de la mamá sea adecuada, ¿no? Porque muchas veces ellas van a tener la idea de que pues sí se lo están pegando, ¿no? Pero a lo mejor la técnica o la producción no es la suficiente y pues eso puede llevar a problemas graves, sobre todo los recién nacidos o los lactantes menores. Pues también aunque la mamá tenga muy buena producción, si es una mamá primeriza que nunca se la ha instruido, tiene que ser tanto tiempo de este lado, tiene que ser de este lado. Muchas veces, o sea, me ha tocado a mí ver mamás que piensan que en una toma es de este lado y en la otra toma del otro, para que se alcance a recuperar una supuestamente. Pero no, en todas las tomas siempre es de los dos lados. Y detallitos así nomás para garantizar que sea buena producción.
Y otra forma es también las mamás que a lo mejor no por trabajo, es muy común que actualmente ya no puedan a lo mejor las mamás estar 24/7 pegadas al bebé. También cuando hacen extracción de la leche, también de alguna manera ahí se pueden ellos dar cuenta, ¿no? Qué tanto producen y qué tanta pues, cantidad le están dando, ¿no? Porque si es a libre demanda, pues no se van a dar cuenta cuánto. Pero lo ya. En el choque cardiogénico, en este comentario que la causa más frecuente de este tipo son las cardiopatías congénitas, con un gasto cardíaco dependiente de ductus arterioso que al cerrarse en el periodo neonatal o primeras semanas de lactancia provoca un fallo cardíaco severo. Esto sería lo más común, pero a esto, o sea, esto hace referencia a una reducción del gasto cardíaco debido a una función cardíaca anormal o la falla de la bomba, ¿no? O sea, aquí básicamente lo que no está funcionando es el corazón, lo que da como resultado una disminución de la función sistólica y disminución del gasto cardíaco. Por ende, no se llega a una buena perfusión tisular. Generalmente la precarga es variable, o sea, no, dependiendo de las causas. La contractibilidad, como comento, si la bomba o el corazón no tiene un buen funcionamiento, pues obviamente va a estar disminuida y la poscarga que va a estar con un aumento, ¿no? En este caso, como comentamos, o sea, las cardiopatías congénitas o defectos en el corazón, pues son los más comunes. Como cuál es una miocardiopatía, lo vimos en urgencias. Causas de hipoxia isquémica. Y no, tanto. Dale un poquito por atrás. Ajá. Falla de bomba, ¿no? Prácticamente. Yo creo que va a ser sí es común. No todos tienen que asociarlo ustedes a que sean por cardiopatías congénitas, ¿no? Muchas veces un paciente puede tener esos que nosotros a veces clasificamos, ¿no? En los proyectos de terapia como choques mixtos, ¿no? Un paciente puede tener falla de bomba por diferentes causas, ¿no? En terapia intensiva usamos un término que le llamamos miocardio aturdido o miocardio hibernado, ¿no? Igual cuando hay liberación de mediadores inflamatorios puede ser que el corazón empiece a fallar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros con un corazón que tiene una contractilidad disminuida? Habitualmente nosotros hacemos valoraciones que son más cualitativas, ¿no? En cuestiones de rastreos ecocardiográficos. Si nosotros vemos que en ese rastreo el corazón late lento, ¿no? Están muy dilatadas cavidades, vemos algo anormal, pudiéramos considerar que parte de la etiología del choque o el manejo va a ser enfocado también a mejorar la bomba, ¿no? ¿Cuándo cierra el conducto arterioso, Javi? Fisiológicamente, si tarda. Pasamos la bolita, puedes pasar la bola. No, según si tarda semanas fisiológicamente. Y anatómicamente, no estoy seguro. ¿Tú ahí? No, creo que había uno que tenía que hacer el siguiente. O sea, el doctor de la primera, ¿no? Ustedes que cuando tienen más fresco la imagen. Andrea, Hasta 2 semanas. ¿fisiológico o anatómico? ¿Tú, Cristian? Alguno de los dos, a ver cuál. Que era la enfermedad quérica, que era de manera fisiológica y anatómica. Los 3 semanas. Ajá. 48 horas, ¿no? O sea, bueno, Normalmente del nacimiento. de 2 a 24 horas y Fisiológico. anatómico de 2 a 3 semanas. Sí. Algo nuevo hoy, pues se lo preguntan en la nota. Digo, aprovechando que lo pusiste ahí, ¿va? Entonces ahorita tenemos una niña que tiene un conducto Que no se hace. arterioso que no cerró y está enorme, ¿no? Y sigue. Entonces, pues eso es lo que puede pasar, ¿no? Como ella, lo más probable es que vaya a estar en falla cardíaca constante, ¿no? Y bueno, lo de la precarga, contractilidad y poscarga es básicamente los elementos que forman el volumen latido, ¿no? De manera muy sencilla, que no es completamente explicable de esa manera, la precarga siempre nos habla la mayoría del tiempo de volumen, ¿no? O sea, lo que llega al corazón, la bomba o la contractilidad, que en este caso pues sería la que estaría afectada, ¿no? Porque es choque cardíaco.
Y la poscarga, por lo general, siempre va a estar aumentada la mayoría de las veces, ¿no? Porque es una respuesta compensatoria aumentar la resistencia vascular sistémica, ¿no? Para que lo poco que hay de volumen llegue a los órganos. Entonces, son términos que suenan confusos, pero simplemente pensar, o mi paciente tiene un problema de volumen, o tiene un problema de bomba, o tiene un problema de la resistencia, ¿no? Que pueden ser los choques vasodilatados, ¿no? Que de los distributivos o permeadores inflamatorios como sepsis. A ver, continúa. Dentro de las causas que encontramos, pues serían problemas cardíacos como miocardiopatías o miocarditis, errores congénitos del metabolismo, causas hipoxicoisquémicas, enfermedades de tejido conectivo, enfermedades neuromusculares, algunos fármacos, un traumatismo cardíaco o arritmia, ¿no? Que te generan insuficiencias cardíacas y que te pueden llevar a este tipo de shock. Dentro del shock distributivo, como lo comentaba, es una forma de shock provocada por alteraciones en la distribución del flujo, de la distribución del flujo sanguíneo, de manera que pues, la pertenencia tisular de los órganos se haya comprometida. Entonces, esto, pues, ¿qué va a generar esto? Pues infecciones, o sea, un choque séptico, alteraciones neurológicas, o sea, un choque neurogénico, un choque algunos fármacos, o sea, te puede generar, o alguna sustancia, un alergeno, o te puede generar un choque anafiláctico, o por sustancias que alteran la reactividad vascular, ¿no? Pacientes con pancreatitis, envenenamiento, fallo hepático, o sea, otras causas de un shock distributivo. Ahorita los vamos a ver estos, pero, o sea, básicamente este tipo de shock es una alteración pues, en la distribución del flujo sanguíneo, ¿no? Hay extravasación, hay vasodilatación, y no hay una buena perfusión tisular, pero a nivel, ahora sí, pues, como comentamos ahorita, de la poscarga, que puede ser, o sea, por un choque séptico, neurológico, anafiláctico o vemos otro tipo de causas, ¿no? El shock distributivo suele caracterizarse por cambios en la función cardiovascular, la resistencia vascular va a estar disminuida, lleva una tensión arterial diastólica más baja y que suele estar presente en las primeras fases del shock distributivo. Hay un mayor flujo sanguíneo en algunos lechos tisulares periféricos. Hay una perfusión inadecuada de los lechos vasculares esplénicos y renales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber una redistribución, por eso o sea, se distribuye la sangre a los órganos vitales, ya sea corazón, pulmones y cerebro. Pero va a haber una perfusión inadecuada en los órganos que van a sufrir principalmente, pues ese es el riñón y el vaso. Va a haber liberación de mediadores inflamatorios, así como sustancias vasoactivas que te van a generar más vasodilatación. Va a haber reducción del volumen causado por un escape capilar y te va a generar al final una acidosis metabólica por la acumulación de ácido láctico en los lechos tisulares que van a ser secundarios a la mala perfusión. O sea, va a haber una mala perfusión en los tejidos, eso te va a generar sufrimiento o sufrimiento tisular, aumento del ácido láctico y eso te puede generar una acidosis metabólica. Esto es lo que nos tenemos que ver, es un estado de choque caracterizado por la reducción de la resistencia vascular sistémica que te va a provocar una distribución inadecuada del flujo y del volumen sanguíneo. O sea, ¿qué va a ser la causa? Pues lo vamos a ver con los choques séptico, neurológico o anafiláctico, pero básicamente va a ser una causa que te está generando un estrés que va a hacer que esa sangre se distribuya a los órganos vitales y a los órganos que no son vitales o que más fácil pueden, que más rápido van a sufrir, que sería pues, renal y esplénico, ahí es donde principalmente va a generar la afección. Ahorita vamos a ver bueno, ahorita vamos a ver el cuadro clínico de cada uno de ellos. Ahorita solamente estamos viendo los tipos que hay, ¿no? Y las etiologías.
Pues aquí se vuelve un poco confuso, ¿no? Sobre todo cuando quieres como, eh, ajá, o sea, decir que como que las fases ocurren de manera aislada, ¿no? Otros nos decían que un paciente puede tener una clínica, ¿no? Que es la que antes comentaban, que digo, se puede seguir utilizando, pero no es lo más adecuado, ¿no? Porque lo adecuado es ver realmente qué está pasando respecto a tu intervención en base al órgano que está afectado, ¿no? Y tenemos más herramientas como para no quedarnos con la pura cuestión clínica, pero sigue siendo, pues, el 100% de las veces va a ser algo clínico, ¿no? Que vamos a corroborar o vamos a comprobar con nuestros evaluación secundaria, ¿no? Con laboratorios, gabinetes, etcétera, ¿no? Entonces, signos vitales que coincidan. Normalmente las guías de adultos mencionan o son más, son sencillas, ¿no? El survival sepsis de adultos es 30 mililitros por kilo la mayoría de las veces, que ya cada vez lo están haciendo más consensuada la cuestión de respuesta a volumen, o sea que no sea como algo a ciegas. Con una clínica vasodilatada, ¿no? Lo habitual es que el paciente adulto presente un shock distributivo cuando hace un choque séptico, ¿no? Un choque que te abate la resistencia vascular sistémica, por lo tanto tus vasos están abiertos, ¿no? Están vasodilatados y eso hace que el flujo no llegue de manera adecuada a los tejidos y se presenta la mayoría de las veces es la típica clínica de un paciente que tiene un choque caliente, que le llamaban antes, ¿no? Es una clínica donde está llegando de manera muy hiperdinámica la circulación, entonces está circulando muy rápido y no está habiendo una suficiente extracción de oxígeno, ¿no? Si pensamos nosotros como en un vaso sanguíneo que pierde tono vascular, el razonamiento sería pues, aumentar ese tono vascular con algún fármaco, ¿no? Que en la mayoría de los casos de los adultos se pasan volumen y pues, inician norepinefrina, ¿no? Pensando en que esas resistencias vasculares están abatidas y necesitas mejorar el tono vascular. Y eso hace que llegue mejor circulación o mejor perfusión a los tejidos que están en ese momento en el sistema. Cuando les hablan ahí de esa presión de pulso alta, ¿no? Bueno, o esa diferencial, normalmente la presión diastólica nosotros la vemos como un subrogado del tono vascular, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está muy vasodilatado, nosotros esperaríamos que a lo mejor su sistólica se mantenga conservada con una diastólica muy baja. Y eso es cuando hablamos nosotros de una diferencial de pulso muy amplia, ¿no? Quiere decir que tienes 120 de sistólica y tienes una 40 de diastólica, está demasiado amplio ese rango, ¿no? Entonces el razonamiento en ese tipo de choque es como aumentar tu resistencia vascular sistémica, de alguna manera eso te va a mejorar tu presión diastólica, tu edad media en general y vas a tener una mejor perfusión, ¿no? Véanlo así de manera sencilla, no es algo tan de regla, porque puede ser que en algún momento el paciente tenga esa clínica y luego de repente te cambie y está ahora sí con llenado capilar prolongado y todo lo demás, ¿no? Habitualmente en pediatría es más común que veamos esa clínica de un choque frío, como le llaman antes, que es como esas extremidades frías que tienen el llenado como 6 segundos, los pulsos débiles, más que la clínica de un choque de este tipo. Habitualmente ese tipo de choque, ¿no? Como más hacia la hiperdinamia, más vasodilatado, lo van a llegar a ver un poquito más a lo mejor en pacientes Down, que hacen choque de repente, que ya tienen 14, 15 años, o sea, van a comportarse un poco diferente que a lo mejor los lactantes, ¿no? Entonces nomás como tenerlo en cuenta que a lo mejor la clínica en un paciente ya más grande, ¿no? 15 y 16 años, a lo mejor iba a ser más similar a esto y la mayoría de su tratamiento va a ser volumen y vasopresor, ¿no? Más en el chiquito, que sí se puede tener así como ya, más comúnmente falla de bomba, ¿no? Dentro del shock distributivo se encuentra el shock séptico. Este suele iniciarse con la continuación de la respuesta inflamatoria sistémica. Produce en las primeras fases y en las primeras fases de la sepsis y que finalmente se manifieste con el shock séptico ya desarrollado en las últimas fases de ¿no? Con una precarga que va a estar disminuida por y con un gasto cardíaco normal, normal o aumentado en las primeras fases, y ya como comenté, o sea, en disminuido, un gasto cardíaco disminuido en episodios más o en unas etapas más tardías. Y pues en estos pacientes la poscarga pues, puede ser variable, puede estar aumentado, puede estar disminuida, no es Preocúpense cuando ya su paciente no es picárdico, ¿no? Van tarde.
El shock neurogénico o sea, como una pérdida repentina de las señales del sistema nervioso simpático al músculo liso de las paredes de los vasos, ocasionando una vasodilatación incontrolada. Aquí el problema es, o sea, a nivel nervioso, ¿no? Entonces, generalmente esto se da por presencia, comentaban, por presencia de algún trauma, te puede generar, a nivel de médula espinal, que esto puede generar, la pérdida repentina de las señales al sistema nervioso. Esto ocasionando pues una vasodilatación, generando ¿cómo se llama? El shock distributivo, pero también algo clásico de este tipo de choque neurogénico es que como va a estar aumentado o va a estar afectado el sistema nervioso simpático, esto mismo te puede generar que evites el desarrollo de la taquicardia como un mecanismo compensatorio. Entonces puede estar el paciente hipotenso, pero a diferencia de otros, o sea, por ejemplo, un choque hipovolémico que generalmente van a estar taquicárdicos en las primeras horas, el paciente, o sea, puede estar con una frecuencia cardíaca normal o hasta disminuir. Con estos pacientes, la precardia va a estar disminuida. La contractibilidad en estos pacientes va a estar normal. ¿Por qué? Porque no va a estar afectando directamente a la bomba, sino principalmente va a estar afectando a lo que es la poscarga, o sea, a la resistencia vascular sistémica. Esto se va a encontrar disminuida. Es rarísimo, pero Sí, a mí nunca me ha tocado pasaba. uno, ni espero que les toque porque como si perdieran toda su inervación simpática. Yo siento que va a estar dependiente de fármacos, ¿no? Fármaco y apoyo ventilatorio. Pues sería una sección nodular, ¿no? Ajá. Sí, un saco extra y pues no lo vas a poder sacar nunca. Ya no hay productos recientes para que se produzcan mediadores que ayuden a la vasodilatación. El shock tiene diferentes estadios. Principalmente el primero sería un shock compensado, que se encuentra al inicio del cuadro ante un aporte pues, insuficiente de nutrientes que se produce produciendo una respuesta humoral. Con esto genera pues un aumento de adrenalina y noradrenalina, que aumenta la contractibilidad del miocardio y del tono vascular. Esto va a generar liberación de factor de corticotropina, generando aumento de los niveles de glucocorticoides como respuesta contrarreguladora. Pero pues y la hipotensión va a provocar liberación de peptino natriurético auricular, hará que el riñón trate de ahorrar pues, agua y sodio, aumentando el volumen intravascular y activando el sistema renina-angiotensina, lo que pues, hace poquito, debido a la menor perfusión renal, que contribuye aún más a la malabsorción de sodio renal. O sea, estos pasos van a hacer, o sea, que el paciente trate de compensar ante los pasos iniciales o los fases iniciales de un shock, tratando de compensarlo para que el paciente pues, no llegue a una falla tisular, ¿no? O a un sufrimiento tisular. Pues va a tratar de compensar por medio de respuesta cardíaca, aumentar el tono vascular y perder la menor agua posible, ¿no? Pero pues no es eterno, ¿no? De ahí viene el shock hipotensivo, que es cuando lo demás feo. Hay una respuesta humoral insuficiente, produciendo daño endotelial, activando sistemas de complemento con liberación de radicales libres, liberación de factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6, causando alteración microvascular y disfunción miocárdica, generando un fenómeno de transudación o con paso de agua y solutos al intersticio, lo que habíamos comentado anteriormente, generando edema intersticial que dificulta el paso de oxígeno a los tejidos. Todo esto
aumentando la vasodilatación, aumentando el edema y disminuyendo o dificultando el paso pues, de oxígeno en los tejidos, provocando más necrosis tisular. Y sí, la tercera fase, que es choque hipotensivo o irreversible, que ya es cuando hay daño endotelial, te genera agregación plaquetaria que dificulta la microcirculación del órgano en órganos como el miocardio, pulmón o riñón, que son los órganos afectados. Va a haber un aporte insuficiente de oxígeno en los tejidos y te va a generar un choque irreversible cuando se produce un déficit tisular de oxígeno, incluso ya con los aportes aumentados, como vemos. Sí, pues la idea es no llegar a esa etapa, ¿no? Por eso es importante que ustedes hagan una detección temprana. Si ustedes interconsultan a una terapia intensiva, ya se los paso con pedias, ¿no? Yo no voy a esperar que me interconsulten un paciente cuando ya está posparo después de 30 minutos. Que a lo mejor desde ya hace 1 o 2 días estaba dando indicios, ¿no? A veces inclusive 24 horas, ¿no? Ya estaba taquicárdico, no había orinado, estaba hipotenso. Entonces eso es lo que ustedes tienen que detectar de manera temprana para que no lleguen a esas etapas irreversibles, ¿no? A lo mejor si ustedes lo detectan de manera temprana, hacen intervenciones, pueden evitar inclusive hasta que entre terapia intensiva, o si entra terapia intensiva en 24 o 48 horas ya está bien, ¿no? Y hemos tenido pacientes así de repente que ustedes han visto, ¿no? De repente ingresamos, a lo mejor dices, bueno, pues no está chocado, no está en un punto a lo mejor que no le voy a poder hacer nada, pero lo quiero vigilar, ¿no? Y a lo mejor no llegaron a un punto de tener que poner aminas, ¿no? Pero dices, bueno, lo reanimé, lo vigilé. Entonces, la parte de esa es para que ustedes sepan que hay pacientes en piso que necesitan, como yo les digo a los ustedes, necesitan un pediatra, ¿no? Necesitan a alguien que los esté viendo. No todo el tiempo necesitan un intensivista, pero sí necesitan de que, mira, voy a ver si estoy orinando, lo encontré hipotenso en la mañana, a ver cómo sigue. Ya si ven que pues, la clínica, ¿no? Lo que ustedes hicieron pues no funciona, pues ya es como que pasar a hacer otro departamento. Pero importante, paciente con choque es detección temprana, ¿no? Esos datos que está diciendo Alan son los importantes, ¿no? Taquicardia, pérdida del gasto urinario, a lo mejor disminución del gasto urinario, solamente asegurarse que no sean. Y si tienen dudas, siempre les digo, ¿no? Una cuestión son valoraciones subjetivas, que es la clínica, ¿no? Como veo al paciente. Pero ustedes que están en un hospital y que tienen más recursos, sencillo, ¿no? Cualquier paciente que vayan a realizar una terapia intensiva, lo mínimo que vamos a pedir es una gasometría, ¿no? Entonces, está bien, pueden decirme ustedes, este paciente se ve, y tienen que usar el para hacer pediatra, ¿no? Se ve chocadito, ¿no? Entonces, ok, se ve, ¿no? A lo mejor tiene datos, ¿no? ¿Cómo está tu monitor, no? Pues está taquicárdico y veo que o sea, aparte de la cuestión de visual, ¿no? Está taquicárdico, la TEA pues se mantiene, ¿no? Pero sabe que ya vi que no está orinando muy bien, ¿no? Y el estado de alerta pues se ve medio. Entonces a lo mejor ustedes dicen, mire, y aparte le tomé una gasometría y trae acidosis metabólica, tiene hiperlactatemia, o sea, todas las piezas del rompecabezas encajan, ¿no? No que a veces pueden tener un paciente muy pequeño, que a veces les comento, ¿no? Tienen mala regulación de temperatura y se ven sus extremidades medio azulitas, medio raras, ¿no? Pero pues no necesariamente quiere decir que esté chocado, ¿no? Entonces siempre tratan de complementar todo su abordaje y sean objetivos en su manejo, ¿no? O sea, defiéndanlo de esa manera. Se ve, tiene y aquí compruebo. Sí, muchas veces un paciente, sobre todo los más pequeños, incluso una hipotermia te puede dar la clínica o la falsa impresión de que está chocado. Y les va a tocar ver en los neonatos que nomás con darles calor, pues ya pues aparece esa clínica con la que nosotros creíamos que estaba chocado. Pero sí, les ayuda. Y sobre todo porque aquí no ven neonatos, ¿no? O sea, ustedes lo ven hasta su rotación, entonces, pues sí, muchas cosas que vemos aquí queremos como que Transpolarla no, es muy diferente. okay. Ya como la clínica, estos son signos y síntomas comunes del shock. Esto es en manera generalizada, pero en todo se engloba que el primer signo que vamos a ver es la presencia de la taquicardia. Y los datos comunes que vamos a ver, pues un paciente taquicárdico, con poliapnea, pues comentaba frialdad cutánea o pues, extremidades frías, piel moteada,
pulsos disminuidos, como comentaba el doctor, con un choque frío, o saltones con un choque caliente, que pues, principalmente es de choque distributivo, ¿no? Y choque disminuido o choque frío le dicen a los pacientes o pacientes que tienen un choque hipovolémico. Pacientes que pueden tener oliguria o anuria, alteración del estado mental, o en su efecto, pues pacientes que tienen, o lactantitos, que tienen irritabilidad, somnolencia, o ya en su efecto, pues que ya están hipotensos, ¿no? Esto es como manera general, pero ya dependiendo de cada tipo de choque, de cada tipo de choque, tenemos que los pacientes que presentan un choque hipovolémico, este, sí, se había visto que eran los que les comenté, era un paciente taquicárdico, taquimnéico, con pulsos fríos, pero también se pueden ver a la exploración física, pues también paciente con vómito diarrea, fontanelas hundidos, ojos hundidos, sequedad de mucosas. Esto en el contexto de un paciente con pérdidas de líquidos, ¿no? Diarrea o vómito. Un paciente pálido, con pacientes en el contexto de una hemorragia, y producido por el tercer espacio, como contamos, un paciente con edema o pasenasitis, pero lo hablamos aquí, ¿no? Y cardiogénico, generalmente son la clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, a la auscultación el ritmo de galope, puedes presentar soplos por la presencia de cardiopatías congénitas, tonos cardíacos apagados, cianosis central, como vemos en muchos pacientes cardiópatas, y alteración en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, como pues como Estefanino, que se le hizo un trofeo y pues está con ecocardiográficamente con las cavidades bastante dilatadas, que te puede generar disfunción de miocardio, ¿no? Entonces es importante porque, o sea, cada tipo de choque, dependiendo de la etiología, dependiendo la clínica, más o menos los vas a poder ir o vas a poder ir llevando un orden, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es por aquí. ¿Por qué? Porque el paciente está taquicárdico, está taquineco, está la piel pálida, los pulsos están disminuidos, pues te vas por un choque hipovolímico. Pero pues también, como comenta el doc, o sea, también puede haber trastornos mixtos que te pueden generar los dos tipos de sintomatología o tres tipos de sintomatología que los vas a tener que englobar. Digo, el problema a veces con estas tablas es que son muy generales, ¿no? O sea, entonces, está bien, o sea, la puedes hacer como una lista, pero pues la mayoría de los pacientes van a tener que individualizar en base a la patología de tu paciente y buscar eso. Acuérdense, yo sé que mucha de la escuela de pediatría por alguna razón está enfocada como mucho al área de lactancia y de lactancia. Pero les recuerdo que si trabajan en el IMSS van a ver hasta los 18. Entonces, bueno, antes de los 18, 17. Esto, fontanela hundida, ojos hundidos, sequedad de mucosa, pérdida de pertenencia, aplica en pacientes pequeños, ¿no? Sí. De lactantes. Entonces, no esperen que esa clínica la van a ver en un niñote, ¿no? De 14 años. Lo del edema que te comentaba es más que nada por cuestión iatrogénica, la mayoría de las veces, ¿no? No consideramos esta cuestión de patología que mencionaste, ¿no? Muchas hay pérdida, o fuga capilar, y eso de pasar carguitas de manera indiscriminada, pues tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque eso también afecta el transporte o el intercambio de oxígeno, ¿no? Que es lo que comentabas también, ¿no? O sea, hay edema a nivel del intersticio y eso hace que pues, los capilares no puedan tener su buen intercambio, ¿no? A nivel pulmonar tenemos muchas complicaciones, o sea, son distintos órganos que se afectan, pero
pues tener un respeto, ¿no? A esas cuestiones de volumen, ¿no? Si va llegando, y siempre nos estamos haciendo terapia intensiva, ¿no? Nadie les va a criticar las primeras 24 horas que reanimen, ¿no? Porque está parte de las etapas. Las primeras 24 horas se puede quedar positivo de balance, no pasa nada, pero tú tienes que estar revaluando de manera diaria. Y bueno, el doctor Martin les va a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Cuando siempre les pregunta el estado de alerta, ¿no? Cuando un paciente está chocado, ¿no? Y la mayoría de las veces cuando nosotros vemos que ya un paciente llega a ese punto, ¿no? Donde hay una alteración del estado de alerta secundaria a un paciente chocado, pues probablemente también lo vamos tarde, ¿no? Y está viendo datos de hipoxia a nivel cerebral. Entonces, habitualmente podemos llegar a la intervención de intubarlo, pero no es por cuestión de que haya venido por un problema neurológico, ¿no? Sino es tanto el choque que ya está dando datos neurológicos, ¿no? Igual, no queremos llegar a eso ni a que estén hipotensos, ¿no? También les va a pasar, sobre todo cuando hacen SDRA con el doctor, que muchas veces a lo mejor ustedes, para tratar de justificar manejo avanzado de la vía aérea o más aporte, es de que a lo mejor mejoró la dificultad respiratoria, pero muchas veces haciendo retrospectivas es más fácil revisar todos los casos, ¿no? Pero siempre él toma mucho en cuenta lo del estado neurológico. O sea, con 1 o 2 puntos que haya perdido, eso ya se puede considerar como progresión de la enfermedad o que se esté presentando como un SDR. Como clínica, pues de el shock séptico, pues es todo lo que vimos anteriormente, pero con un foco infeccioso, ya sea puede haber en los estados iniciales un paciente con fiebre o ya en pacientes más avanzados con hipotermia. Y también está el shock anafiláctico, que te va a generar, pues es en base a un alergeno que te esté generando urticaria, angioedema, prurito, disfagia, rinorreas, hasta síntomas respiratorios, ¿no? O síntomas digestivos, también te puede generar vómitos, diarrea o dolor abdominal. Y en lo que es respiratorios, pues pacientes que te generen sibilancias o estridor. Y todos los datos pues, de un shock anafiláctico. Algún alergeno que no es cumplible. Es raro, ¿no? O sea, más raro que no tengan algún antecedente, ¿no? O mínimo algún síntoma. No necesariamente a veces cutáneo, ¿no? Pero sí el angioedema lo llegan a ver, de repente revisen ustedes completo, ¿no? Si no hace clínica en la piel, vean si no tiene, pues a nivel de la mucosa, ¿no? La cavidad oral que tenga la deshinchada, la lengua hinchada. Y peor tantito si tiene síntomas ya respiratorios, ¿no? Que eso es lo que más tememos, ¿no? Que pueda llevar a una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Detectar y tratar, ¿no? El choque anafiláctico pues sí es un poquito aparte, ¿no? El manejo. A lo mejor lo ven en sus clases de alergo, pero sí es importante que sí lo tengan dentro de sus diferenciales de choque. Y las pruebas complementarias que podemos hacer en todo el abordaje, pues principalmente un hemograma, ¿para qué? Por ver, pues, hemoglobina, hematocrito, bajos, si es de origen hemorrágico y polémico. Leucocitos o leucopenia en datos de shock séptico o plaquetopenia, puede ser por consumo en un choque hemorrágico o por coagulación intravascular diseminada en un choque séptico. En la química sanguínea, pues alteraciones iónicas por un fallo renal, hipoglucemias en el fallo hepático, elevación de urea y creatinina pues, cuando hay ya falla renal, aumento de las transaminasas con falla hepática, elevación de proteína C reactiva, procalcitonina, generalmente en shock séptico. Con los tiempos de coagulación, alargamiento de los tiempos en coagulación intravascular diseminada, también en el choque séptico. Una gasometría, como comentó el doctor, todo paciente paciente grave, pues hacerle su gasometría, generalmente te puede generar una acidosis metabólica o una hiperlactatemia. Pacientes con shock séptico también pues, con su hemocultivo,
crecimiento pues, de las bacterias, un orocultivo, PCR, si sospechamos un shock séptico y en el electrocardiograma, pues alteraciones del ritmo en el shock cardiogénico, ¿no? Principalmente. Pues nomás recuerden ansiedad metabólica son datos de hipoperfusión tisular y el aumento de lactato es parte del metabolismo anaerobio, ¿no? Resultado de eso. Eso es lo que les puede complementar, ¿no? De laboratorio, o sea, sus laboratorios de rutina, o sea, y pues enfocados, ¿no? O sea, la biometría, para qué estás buscando, o sea, la química sanguínea, qué estás buscando, o sea, También no nomás el choque, ajá, sí, o sea, no pedimos pedir, pero la gran mayoría en su abordaje inicial quizás se van a pedir como sí, todo el perfil amplio, todo ¿no? el perfil. Por lo que puede pasar en la bioquímica, a lo mejor hay alguna falla orgánica, quizás la tenemos que detectar, ¿no? Seguro. Falla hepática, falla renal, etc. Muy bien, ¿qué más? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, duda?